6 de junio de 1944, día D. Miles de soldados aliados se lanzan al ataque del muro atlántico de Hitler a través de 5 playas con nombre en clave, ubicadas en la península de Cotentin, en Normandía. Omaha, Utah, Gold, Juno y Sword son los nombres en clave para las playas objetivos de las fuerzas angloamericanas y demás naciones aliadas. Normalmente en YouTube podemos ver decenas de videos enfocados en cómo los aliados desarrollaron, planificaron y ejecutaron el desembarco en Normandía, y cómo evolucionaron los combates posteriores en dicha región. Pero ¿y qué tal si esta vez salimos un poco de lo convencional y vemos cómo la Wehrmacht alemana respondió a los desembarcos aliados? Cómo la prensa nacional socialista en lugar del occidental cubrió estos eventos y cómo los transmitieron al pueblo alemán. Veremos todo esto y más a continuación. Bien amigos, los alemanes temían ya desde 1942 en algún punto del conflicto los aliados volverían a intentar retornar a Europa. Por esto mismo el canciller alemán ordenó ese año reforzar la costa atlántica con una serie de puestos defensivos, al que se rebautizaría como muro o muralla del Atlántico. El mariscal de campo Erwin Rommel tomó el mando de las defensas del muro en el otoño de 1943 e impulsó los esfuerzos de construcción enfocándolos principalmente en el sector de Normandía, donde él consideraba que la invasión aliada era inminente. Con los reveses de la guerra y siendo evidente que en algún punto de 1944 las fuerzas angloamericanas intentarían invadir Europa, la propaganda germana comenzó a realizar esfuerzos notables para tranquilizar a la población. Comenzaron a transmitirse en los cines del país las primeras menciones del muro atlántico y de las potentes fuerzas de infantería y blindadas que lo resguardaban, así como diversas escenas de Rommel inspeccionando el lugar y pasando revista a las tropas desplegadas en aquel sector. Si bien frente a cámara todo este despliegue parece imponente, la potencia de estas divisiones y fuerzas eran muy variadas. De las casi 300 divisiones de infantería, de tanques, entre otro tipo desplegadas por la Wehrmacht en 1944, para finales de mayo había unas 60 divisiones estacionadas en Francia, Bélgica y los Países Bajos. Estas fuerzas quedarían bajo el mando del mariscal von Rundstedt, un viejo aristócrata prusiano de cerca de 69 años de edad. Las fuerzas de Rundstedt se dividieron en 2 grupos de ejércitos, el B ubicado en el norte de Francia y los Países Bajos al mando de Rommel, y el G en el sur de Francia al mando del general Blaskowitz. La calidad de las divisiones alemanas en Occidente eran muy variadas. Las divisiones de campaña y paracaidistas tenían en gran medida experiencia de combate y se encontraban bien equipadas y dirigidas por oficiales y suboficiales provenientes del frente oriental. Sin embargo, las divisiones costeras que defendían las playas eran otra historia. Estas divisiones eran mucho menos efectivas, normalmente formadas por tropas que en otro tiempo se consideraban no aptas para el servicio, suboficiales y oficiales que todavía no estaban al 100% recuperados de algunas heridas sufridas quizá en el frente del este, de batallones orientales formados por prisioneros de guerra soviéticos que decidieron usar el uniforme alemán. Básicamente la función de estas divisiones costeras era frenar el mayor tiempo posible a los aliados mientras que las divisiones más potentes, incluidas las divisiones Panzer, llegaban en su ayuda. El alto mando alemán estaba confiado en poder derrotar la invasión con una potente ofensiva de tanques que arroje a los aliados de vuelta al mar. Dependería entonces de las 9 divisiones Panzer y una división de granaderos Panzer en el teatro de operaciones, con cerca de 1.400 tanques y cañones de asalto. Estaban retenidos en una reserva blindada llamada Grupo Panzer Oeste. A efectos administrativos estaban bajo el control de von Rundstedt, pero este no tenía control directo sobre ellos. Estas divisiones venían a representar la real fuerza de ataque en el orden de batalla alemán. Sin embargo, la autoridad acerca de su despliegue y uso se había convertido en una manzana de discordia bastante importante en el alto mando del ejército. Posteriormente, si me da el tiempo, esta semana veremos ese detalle acerca de la polémica por el despliegue de esta reserva Panzer en el frente occidental. Bien, mientras que las horas avanzaban y las alertas de la invasión eran más que inminentes, más de un oficial alemán empezó a ver con agrado la opción de luchar contra los aliados. Rommel en sus memorias escribiría: «Tengo más confianza que nunca. Si en todo caso los británicos nos dan solamente 2 semanas más, no tendré más dudas al respecto acerca de nuestras posibilidades». Por su parte, Hitler declaró:
Una vez derrotado, el enemigo nunca más intentará invadir y podremos desplegar las fuerzas del frente occidental al oriental. El resultado de la guerra depende de cada hombre que lucha en el oeste, y esto significa el destino de Alemania como tal. Finalmente, el 6 de junio de 1944 las fuerzas aliadas desembarcaron. La reacción alemana sería lenta y confusa. Sin embargo, el día 14 de junio, la propaganda alemana emitía para el pueblo su noticiario acerca de los desembarcos en Normandía, anunciando que tras una larga espera, estos finalmente se habían producido y encontraban a la Wehrmacht totalmente preparada. Aunque de baja calidad, podemos ver a los miembros de una dotación antiaérea disparar aparentemente contra aviones aliados. Mündungsfeuer und Explosionen erhellen die Nacht. El noticiero prosigue anunciando cómo la armada alemana alerta a todos los puestos defensivos en la costa acerca de la presencia de grandes navíos aliados y nos muestra escenas de los barcos alemanes disparando a presuntos objetivos navales. Breitseiten britischer Kriegsschiffe. Das Gefecht zwischen Küstenbatterien und Schiffsartillerie ist im Gange. Esta escena en particular es muy interesante porque un cámara de guerra alemán pudo captar a las pequeñas embarcaciones y lanchas de desembarco acercarse a las costas, para dar pase después a lo más esperado, la respuesta de la infantería alemana al desembarco de las tropas enemigas. Y mostrar cómo en ciertos sectores las lanchas de desembarco fueron neutralizadas y destruidas. El noticiario continúa, mencionando la llegada de refuerzos blindados a las zonas de Caen y Bayox, y cómo la infantería alemana ya a media tarde se encuentra luchando arduamente para poder repeler la invasión. Lógicamente, las tomas de las tropas aliadas capturadas ocuparon mucho tiempo en este noticiario y sobre todo remarcaron la procedencia de todos estos soldados. El noticiario pasa a cubrir el escape de los civiles franceses afectados por los bombardeos aliados en la ciudad de Caen, que realmente vivió combates muy intensos entre ambas fuerzas. No es que la ciudad estuviera vacía o sin presencia enemiga. Seguidamente tenemos tomas de la llegada de más unidades Panzer a la zona de combate. El narrador menciona que ni siquiera el potente bombardeo de los aliados pudo frenar su camino al frente, cuando sabemos que realmente estos bombardeos sí causaron un grave daño a las carreteras y caminos por los cuales las divisiones Panzer alemanas buscaban alcanzar el frente. A continuación se nos muestra una ofensiva lanzada por la 12ª División Panzer de las SS y los efectos de los blindados y armas alemanas sobre los tanques enemigos. Y por último, este informe finaliza con el narrador anunciando que en diversos pueblos y ciudades costeras, las fuerzas alemanas luchan ferozmente por empujar a los aliados de vuelta al mar. La batalla decisiva por el futuro de Europa ha comenzado, finaliza el narrador. Bien amigos, este es un material bastante interesante sobre cómo la propaganda alemana, gracias al material suministrado por los corresponsales de guerra de la Wehrmacht, llevaron los desembarcos aliados al pueblo alemán. Hay escenas muy interesantes y como siempre he dicho es gracias a los reporteros y corresponsales de uno y otro bando que estuvieron en la línea del frente que tenemos muchas de estas imágenes épicas que quedaron para la posteridad. Por otra parte quise abordar este tema del día D porque estamos ya
cerca del 6 de junio del 2024 y ojalá que pueda publicar este video ese mismo día. Y bueno, quise dar un enfoque distinto y cómo se vivió desde la perspectiva alemana de la Segunda Guerra Mundial. Espero que lo hayan encontrado muy interesante y si me da el tiempo esta semana seguiremos hablando un poco más de Normandía y bueno, será el tema de el despliegue de las divisiones Panzer como había mencionado hace unos minutos. En fin amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte, comentar y recuerda que ahora el señor YouTube activó la opción de super gracias. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.